FM 89.1, Radio Universidad. 4:20 de la tarde aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, y decíamos, ¿no?, que estamos transitando esta semana que tiene que ver con el parto respetado, y vamos a hablar, ya estamos en comunicación con Francisco Saraceno. Él es licenciado en obstetricia, colabora en la coordinación de obstetricia del partido de La Matanza, participó también del equipo territorial de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, y además es integrante de las Casildas y OVO, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, entre otras cosas, ¿no?, que no las voy a repetir porque si no estamos presentándolo durante 20 minutos. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lindo poder escucharles de vuelta y justo en esta semana tan especial, ¿eh? Claro que sí, por eso queríamos charlar con vos, para que nos cuentes un poco primero, para ubicarnos y para que la gente también conozca de qué estamos hablando. ¿Qué quiere decir el parto respetado? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de parto respetado, hablamos de que, por lo menos en Argentina, es una ley. Uh-huh. Nosotros tenemos el privilegio y somos un país bastante pionero a nivel de leyes, y pudimos armar una ley que es la 25929, que marca toda esta situación del parto respetado, que obviamente es el mejor de los acompañamientos que puede tener la diada, esa mujer, esa familia y ese bebé o beba por nacer, y obviamente desde nuestro lugar ser garantes de derechos de esa situación, de ese momento tan único y tan especial y tan mágico. Uh-huh. ¿Y por qué se conmemora en esta semana? Eso fue una iniciativa que surgió en el 2004 a través de la FARC, que es una asociación francesa, obviamente que siempre fue incentivado por un grupo de mujeres a establecer desde aquella época, y obviamente desde más, pero desde el 2004 a través de un lema, ¿qué está pasando en los nacimientos? Bueno, tenemos una frase histórica que tiene como más de 30 años, que es: el embarazo no es una enfermedad, que lo decía la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y esto nos invita a problematizar un poco qué está pasando en la escena de los nacimientos, en las instituciones, en donde paran esas mujeres. El parto, claramente, si hay una ley y se pone desde el lado del parto respetado, es que claramente en muchos lugares no estaría cumpliéndose. Bueno, una de las cosas que nombraste de mis funciones estar atrás del observatorio de violencia que tiene la Argentina, y bueno, y eso sería la contracara de lo que implica el parto respetado, y sabemos que hoy la violencia obstétrica, que también la tenemos tipificada, es una violencia de género que está totalmente naturalizada e invisibilizada, y que pasa sistemáticamente a diario en la gran mayoría de los nacimientos, y que hoy en día, me parece, la pandemia lo que hace es recrudecer mucho más. ¿Y por qué se da, sacando el contexto de la pandemia, ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la situación, pero por qué se da que no se respeta justamente este parto respetado, o cuáles serían las causas o las distintas características que tiene a la hora de transitar un parto a la mujer, y por qué eso no sería respetado, por el profesional que la está asistiendo? Bueno, los factores pueden ser muchos. Yo tuve la suerte de hace un año haber escrito un libro que se llama Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, que invito a quien esté del otro lado escuchándonos a poder leerlo. Y hay una lectura junto a Violeta Osorio, que es la coautora del libro, que nos atraviesa el patriarcado por ahí adelante, en esa escena de los nacimientos. Entonces hay que tener una lectura primero claramente patriarcal para entender que esta violencia está totalmente naturalizada e invisibilizada. Y después también hay que entender, por ahí desde nuestro lugar como profesionales, que siempre me gusta tener como un poco de autocrítica, los lugares de formación nuestros, que son hegemónicos, que son modelos muy intervencionistas, que no nos enseñan desde lo fisiológico, desde lo natural, a acompañar uno de los procesos más importantes. Estamos acostumbrados en la gran mayoría de las facultades a tener ese modelo tan dominante y hegemónico, ¿ves? Y ahí es donde se empieza como a complicar todo este camino de los nacimientos. Francisco, Rocío te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Un placer. Te escuchaba un poco hablando sobre este libro que has escrito junto a Violeta Osorio, y alguna de las cosas se trata de deconstruir el sabotaje del miedo desde cual opera de alguna manera el patriarcado, porque pensamos en una mujer que está a punto de parir, con todo lo que eso significa que venís describiendo, y lo único que hacen es dirigirte y obligarte a hacer tal y tal cosa, y no se establece un diálogo quizás y un apoyo desde lo psicológico
biológico desde lo emocional, ¿no es cierto? Bueno, coincido claramente en todas tus palabras, Rodo. Eso es imprescindible que formamos vínculos, que trabajemos desde lo vincular, desde armar un equipo realmente con esas familias. Acá la protagonista es la mujer y los que nos tenemos que adaptar somos los profesionales y las profesionales. Digo, es claro eso. Digo, solamente ya uno podría cuestionar que la gran mayoría de mujeres está pariendo acostadas, los índices de cesárea que tiene el país, las episiotomías de manera rutinaria que se hacen en el país. Entonces, esta semana del parto respetado, desde el 2004 ahora, empieza a poner en jaque un montón de situaciones que están pasando en los nacimientos. Entonces nos hacen a través de lemas poder, tanto las agrupaciones o los profesionales y las mismas mujeres, poder trabajar y visibilizar esta problemática que es totalmente real. Estamos hablando con Francisco Saracedo, él es licenciado en obstetricia, y en el marco de lo que es esta semana del parto respetado. ¿Qué es lo que está sucediendo, vos lo mencionaste, en este contexto de pandemia y en relación obviamente a los partos? Y mira, nosotros apenas empezó la pandemia, desde una de las agrupaciones, que es las Casildas, que yo formo parte, que es de donde se desprende el Observatorio de Violencia Obstétrica, sabíamos y teníamos esta hipótesis que se iba a recrudecer los malos acompañamientos y la violencia obstétrica. Ayer tuvimos la suerte de presentarlos entre varios diputados en una sesión a través de Zoom los datos que tenemos. Y por ejemplo, encontramos que el 76% de mujeres le cancelaron los turnos en esta pandemia. Al casi 60% no le dieron alternativa de, bueno, ¿y qué hago? Si cancelo mi turno, mi ecografía, mi estudio de sangre, el de seguimiento, el mal conocido como de control, que al 49% de los nacimientos están siendo inducidos, sin razón alguna, digo, basada en los científicos, sino solamente basado en la pandemia. Sabemos que hay un 50% de cesáreas dentro de estos días que llevamos de pandemia, y que dentro de ese 50% de cesáreas, el 47% fueron cesáreas programadas. Y esto no nos avala la ciencia, nos avala la pandemia. Y ahí es donde tenemos que hacer un poco de autocrítica, claramente en nuestros lugares de poder que tenemos como profesionales, digo, para cambiar esta realidad de la que se está viviendo. Es tremendo lo que contás. Yo no, la verdad que no tenía idea que sea como tan si alto. Como si fuera una muela que hay que sacar, claro. que bueno, te suspendo, seguí aguantando un poquito más. Digo, estamos hablando de una vida que llega al mundo. Sí, además, ¿no? Como vos mencionabas, Francisco, en este marco que ahí existe la ley, ¿no? Avalada por el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al parto respetado. Básicamente se está incumpliendo una ley y más en este contexto que generalmente, como marcás vos, que sucede. Yo cuando empieza la pandemia, les cuento una intimidad, digo, me invitan a hacer un Instagram Live, que se iban a poner medio como de moda, entonces me invitan, yo no soy muy de las redes sociales, claramente, y lo hago con una puericultora, y ahí digo como, la embarazada no le puede poner pausa a la pandemia, en esta pandemia pausa al embarazo, y bueno, vuelvo en unos meses y sigue todo. Entonces ahí dije, como profesionales, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Yo entiendo que hay mucho miedo y mucha paranoia, pero claramente los profesionales de salud no tenemos que ser los que generemos miedo a la sociedad, y sobre todo los que trabajamos con embarazadas. Digo, yo pongo algo más en juego ahora sobre la mesa, ya que lo tengo del otro lado del teléfono. El otro día hacía un escrito, y digo, bueno, todos los prejuicios que tiene el parto planificado en domicilio, pero claramente es el único lugar y modelo de atención que no cambió, que no recrudeció la violencia obstétrica, que no le dijo a esas mujeres, bueno, tu marido tiene que permanecer afuera de tu casa para parir. Se entiende como la primera duda que tienen hoy en día las embarazadas es, ¿podrá entrar mi pareja a sala de partos, a quirófano si es una cesárea? Y se les está negando en muchos lugares, no vamos a generalizar, pero en muchos lugares se les está quitando, ese es uno de los puntos de la ley, que puedan parir acompañadas. Yo digo, wow, ¿qué nos está pasando? Que lo naturalizamos. Nos naturalizamos tanto que anteayer leo en el diario una nota de una mujer que decía, tuve que resignar por la pandemia mi parto soñado. Wow, no tiene que, ninguna mujer tiene que resignar ningún sueño, de ningún tipo. Y menos uno de los momentos de la sexualidad más importantes que nos va a atravesar y que no vuelve a pasar, que es el nacer y el parir.
Digo, por más que tenga uno muchísimos hijos, ¿se entiende? Sí, yo te entiendo perfecto. Estaba pensando mientras vamos charlando, ¿no? Porque digo, obviamente algún protocolo especial, no es que vos marcás que esta mujer decía no pude tener el parto soñado. Me parece que en este contexto, yo no sé si muchos van a poder tener el parto soñado. Me imagino que la mayoría no. Pero tampoco nos vamos a un extremo. Un parto de decir, en soledad, claro, tampoco, ¿no? un parto en soledad o una violencia obstétrica como vos estabas marcando. Digo, un equilibrio ahí debería haber, ¿no? Tal cual, y eso es lo que se buscan. Hay ciertos protocolos que superan a las leyes en ejercicio de hoy en día. Y sabemos, digo, porque yo asisto, digo, más allá de filosofar sobre esto, yo asisto y pongo el cuerpo a diario en nacimientos, además soy el cartero del barrio Jardino, digo, de un montón de lugares de Matanzas, voy caminándolo todos los días. Digo, hay uno de los conceptos que es hacer un triage. Si esa mujer cumple el triage, es decir, que no tiene chance alguna de tener coronavirus, por ejemplo, y todo este virus, bueno, ¿por qué no hacerle el triage a su compañero? Después tomar estas medidas de cuidado y de higiene, que no toque las cosas, digo, como el uso de barbijos y demás. Pero no, digo, por eso yo tenía esta hipótesis que la pandemia iba a recrudecer los malos acompañamientos. Los que están acompañando mal y están acompañando peor hoy en día, y eso es triste. Sí, yo comentaba también antes de charlar con vos, tuve la oportunidad, no la oportunidad, justo la casualidad, que mi cuñada parió hace el mes pasado, en abril. Y obviamente que no dejaron ir que vaya ninguna de las familias. Estoy hablando de una de las clínicas, la más importante en Capital, que realiza partos, ¿no? Pero sí dejaron acompañar a su pareja. En este caso, digo... Bueno, ¿no ves? Está bien, sí. El horario de visita ya no se tendría que estar haciendo ahora porque estamos dentro de una pandemia. Pero que el padre o la compañera de esa mujer que está pariendo, claramente tiene que estar, salvo que tenga algún factor de riesgo, obvio. Claro, digo, ahí sí, ahí puede cambiar. Ahí sí, está bien. Que tenga si tiene un acompañante que no es la pareja, tal vez, y que sea mayor de 60 años, o si es la pareja que tiene alguna afección respiratoria previa, ahí sí se justifica, digamos. Total. Digo, yo no en las consultas que yo hago en atención y en Matanza mismo, yo no niego la atención con quien acompaña a esa mujer. Obviamente cumple con las cuestiones del triage y después se atienden a ambos. Esto es único. Digo, por eso hay que tener cuidados, hay que tener unas ciertas normas, pero nada tendría que ser superado. Ya lo dijo el Ministerio de Salud en su momento, ahora yo en un rato tengo que dar una charla para el Ministerio de Salud. Digo, ya el Ministerio salió a hablar ya las primeras semanas de la pandemia diciendo nada puede superar a la ley 25929. Las mujeres tienen que seguir pariendo acompañadas, salvo raras excepciones que tengan factores de riesgo a esa persona que eligió. ¿Qué pasa si estas cuestiones que vos marcás que se adelantan o que tal vez se prepara una cesárea y si es consensuado, digo, con el paciente o con la paciente? Porque digo, tal vez la paciente también tiene ese temor de estar en un establecimiento sanitario en el contexto de la pandemia. Digo, puede haber ahí un consenso entre el profesional y la paciente, pero siempre que debe salir de la paciente o el profesional lo debe charlar. ¿Cómo se manejan en ese sentido? A ver, yo una de las cosas que primero planteaba cuando se armó la pandemia es, por ejemplo, los días post de internación. Esos tendrían que ser lo más dinámico y lo más rápido para que vuelva a su domicilio esa mujer y no pase internada en un hospital. Sobre todo cuando estamos hablando de hospitales generales. Matanza tiene maternidades, pero digo, hospitales generales no estaría bueno que la mujer esté y permanezca varios días de internación. Después pensar que por la pandemia habría que hacer una cesárea, no. Y el profesional no tendría que condicionar. Después que una mujer quiera con información decidir que sea una cesárea, y eso se tendría que cumplir, porque es el cuerpo de la mujer, digo, y es la decisión de la mujer. El tema es, no habría una razón que sea por la pandemia, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y hay que entender que la cesárea como cesárea es una intervención quirúrgica, es una intervención mayor. Digo, la mujer con información es la que decide, los profesionales somos los que nos tenemos que acompañar y adaptarnos a esas decisiones. Justo el lema de este año es, mi decisión tiene que ser respetada, digo.
Francisco, y en el caso de que la mujer elija, ¿no? Y le permitan tomar esa decisión, la verdad que lo que estás contando es increíble para todos los que te estamos escuchando. En el caso de que la mujer decida tener el parto en su casa, ¿hay algún tipo de protocolo, adecuación para que se haga un seguimiento allí en el hogar? Sí, obvio. Bien. Sí, claramente. Hoy en día hay muchos equipos que asisten en domicilio. Por ahí hay que entender eso. Es verdad que es un privilegio por ahí de Capital y Gran Buenos Aires. La mayoría de los equipos de parteras, de médicos, de pediatras que asisten en casa, la mayoría están acá, concentran en Capital y primer cordón, segundo cordón de Buenos Aires. Pero sí hay un acompañamiento porque siempre se basan en los pilares de una mujer sana, de un embarazo sano, acompañado por profesionales, y obviamente un bebé sano de cabeza y de término. Digo. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa, ya por último, agradeciéndote la comunicación, Francisco? Un placer. ¿Qué pasa una vez que nace ese bebé después del parto? Digo, en este contexto, ¿también los cuidados se extreman? Digo, el tema de recibir visitas y demás, lo estamos dejando de lado en este contexto, ¿no? Sí, las visitas, digo, esto para donde para cualquier mujer y cualquier familia. Se están restringiendo, obviamente los accesos y la movilidad no la tiene toda la población por ahora, ciertos privilegios o ciertas particularidades, y no es una necesidad esencial ir a conocer a tu nieto más allá de lo que cueste escuchar esa frase. No es una necesidad, y por suerte hoy por ahí los medios, la fotografía nos ayudan a mandar fotos. Hay que aguantar un poquito más porque venimos bien, por ese lado venimos bien manteniendo esta curva y hay que lograr pasarla. Y después, en todo lo que implica, por ahí fue una primer cuestión también que el sistema le está costando, todo lo que tiene que ver con el abordaje de lo anticonceptivo, se está dejando medio de lado, solamente es el parto, el puerperio, se está tratando de descentralizar para los centros de salud, para las salitas, para que solamente los hospitales, por lo menos en La Panza, vayan las que estén por parir. Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos en contacto, obviamente, ante cualquier duda o cualquier novedad también nos volvemos a comunicar. Ha sido muy interesante y hemos descubierto algunas cosas que nos horrorizan, pero que es bueno saberla, y también para que aquellos oyentes que están en esta situación sepan también cuál es su derecho, ¿no? Tal cual. Un placer enorme el mío, siempre que hablo con la facultad, que le tengo un gran cariño, me voy muy contento, así que estaremos en contacto. Un abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.